Ahora sí, ahora sí. Recién apenas empezó, toqué sin querer y se volvió a cortar. Hola chiquis, ¿cómo andan? Sé que todavía no anda nadie por acá, pero yo aquí estoy esperándolas con este tema que las tiene intrigadas. Bueno, por aquí las espero. Voy viendo si van llegando. Ahí alguien llegó. Ahí entró Nine. Hola Mica. Hola Ni, ¿cómo estás? Bueno, vamos esperando que lleguen las demás chicas. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, no sé si habían contestado algo en WhatsApp. Ahí se sumó alguien más, pero no puedo ver quién es. Hola Sonia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, muy bien. Bueno, chiquis, espero un minutín más y vamos empezando. Estamos Sonia, Micaela, me están faltando Rocío, Jorgelina, Marisa. Ay, gracias Nina por el mensajito. Bueno, ahí estamos. Bueno, mientras les voy contando, chiquis, que hoy empezamos con lo que es introducción al psicoanálisis. Es un tema complejo, ¿sí? La otra vez les habíamos comentado a las chicas que estuvieron en la reunión que con Nina estábamos esperando a ver si esto de la cuarentena pasaba como para tener este teórico de manera presencial, justamente por su complejidad, pero bueno, eso no va a ser posible. Así que yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, lo más claro posible, pero de cualquier manera, ustedes váyanse anotando si tienen dudas y después en el momento de la reunión de Zoom lo vamos tratando de resolver. Sí, ¿quién se me fue? Se me fue Sonia. Sí, están Ni y Micaela nada más. Y ahora se fue Micaela también, Nine. Quedamos solas. Ahí volvió Micaela. Bueno, es un tema con las conexiones. Bueno, entonces les decía, es un tema que es bastante complejo. Yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que se entienda de qué estamos hablando y después de cualquier manera vamos a ir profundizando sobre estos temas a medida que vayamos viendo a otros autores que hacen referencia a Sigmund Freud. Así que bueno, yo voy a ir empezando, ¿sí? Si no después se nos hace muy tarde. Nine, si querés volver a mandarles un mensajito a las chicas a ver si te están teniendo algún inconveniente para ingresar, te agradecería. Bueno, entonces, ¿quién fue Sigmund Freud? Sigmund Freud, lo voy a escribir porque yo sé que mucha gente tiene dudas acerca de cómo se escribe. Es Sigmund Freud, se escribe. ¿Sí?
fue un médico vienés, neurólogo, ¿sí?, que se interesó por investigar la etiología de las neurosis, ¿sí? Comenzó con la histeria. A ver, se lo conoce hoy como el padre del psicoanálisis, como quien, el creador del inconsciente, dicen, y o sea, Freud no creó el inconsciente, Freud creó sí el psicoanálisis, una técnica, un método que nos ayuda a ahondar en los misterios de lo inconsciente, pero Freud no lo creó al inconsciente, tampoco lo descubrió, como se dice, porque también hay mucha gente que dice que es el que descubrió la existencia del inconsciente. La noción de inconsciente, la idea de lo inconsciente ya existía muchos miles de años antes de Freud en todo lo que son las psicologías orientales, el budismo, el taoísmo, el sufismo, pero en lo que hace a Occidente, a la psicología de Occidente, sí es Freud el que de alguna manera pone, ¿sí?, a que lo veamos, a que prestemos atención a este aspecto de la mente humana que en todo lo que era la psiquiatría de la época no se tenía en cuenta, ¿sí? Entonces, Freud se recibió de médico neurólogo en 1981 y en 1985 recibe una beca para estudiar con Charcot. Charcot, ahí se los escribo también. Charcot, el profesor Charcot, estaba en Francia en una escuela que se llama La Saltrepier, que es escuela y hospicio también, y allí estaba investigando el fenómeno de la histeria. Era bastante controvertido. ¿Por qué? Porque en ese momento investigar a las histéricas era casi como perder el tiempo. La psiquiatría de la época consideraba que las histéricas eran simuladoras. ¿Por qué? Porque para todos los síntomas que las histéricas presentaban, como por ejemplo parálisis, cegueras, tics nerviosos, que hoy conocemos como tics nerviosos, ¿sí?, movimientos a repetición, no existía ninguna causa orgánica. ¿Está bien? No había ninguna manera de explicar desde la teoría conocida hasta ese momento un síntoma histérico. Ahora, Charcot decía que las teorías estaban bien, pero que eso no impedía que las cosas fueran como eran, y las histéricas tenían un padecimiento, tenían un síntoma y había que averiguar de dónde venía. Entonces, él comenzó a investigar los síntomas histéricos utilizando la hipnosis, ¿sí? La hipnosis, para que ustedes se den una idea, en esa época era algo cercano a la magia prácticamente, no era tomado en serio, no era un método considerado serio, ¿bien? Sin embargo, Charcot lo que demuestra, y esto deja a Freud obnubilado con la figura de Charcot, es que los síntomas histéricos podían hacerse desaparecer por medio de una orden en estado de hipnosis. O sea, que aquella paciente que, por ejemplo, tenía las piernas paralizadas, si en estado de hipnosis se le decía que cuando se despertara iba a poder caminar, la paciente caminaba, lo cual indicaba efectivamente que no había ninguna causa orgánica para la parálisis, ¿sí? Después, por supuesto, con el transcurrir del tiempo, el síntoma regresaba. Y por otro lado, descubrió Charcot, y esto es lo que más provoca impacto en Freud, era que un síntoma histérico se podía crear. ¿Qué es lo que hace Charcot para demostrar que se podía crear un síntoma histérico? También, en estado de hipnosis, le daba a la persona una orden y le decía, a ver, cuando usted se despierte, no va a poder caminar. Y efectivamente, cuando la persona se despertaba, no podía caminar, sentía paralizadas sus piernas. ¿Sí? Otro de los experimentos que hace Charcot con hipnosis, sin crear síntomas, pero demostrando la existencia de una parte de la psiquis que emite órdenes y que conscientemente no la conocemos. Le decía, por ejemplo, a una persona, cuando yo chasquee los dedos, usted se va a poner un sombrero. Cuando se despierte,
Si yo chasqueo los dedos, usted se va a poner el sombrero. Entonces despertaba la persona y mientras estaban hablando, chasqueaba los dedos y cuando chasqueaba los dedos, la persona iba, agarraba el sombrero y se lo ponía. Y le preguntaban, ¿por qué te pusiste el sombrero? Y la persona decía un montón de excusas. Decía, porque me dio frío, porque ya me tengo que ir. Daba un montón de explicaciones al por qué se había puesto el sombrero. Ninguna real. Todos sabían, lo que habían estado presenciando en el experimento, que se había puesto el sombrero porque Charcot había chasqueado los dedos, porque estaba bajo el efecto de una orden dada bajo la hipnosis. Esto demuestra para Freud y para Charcot y para todos los que después continuaron esta línea de investigación que la mente no era como hasta ese momento se creía todo consciente, sino que había un aspecto de la mente, ¿sí?, que producía efectos a nivel de la conciencia, pero que desconocíamos. Un aspecto de la mente inconsciente. Por eso se dice que Freud fue el descubridor del inconsciente, pero no, la verdad es que no, ¿sí? Ya existía la idea y Charcot justamente con esta idea, con este supuesto de base, es que realiza estos experimentos, ¿sí? Bien, Freud vuelve a Viena y en Viena comienza a trabajar con un médico, otro médico vienés que se llama Breuer, ahí se los voy a escribir, Joseph Breuer. Y Breuer, que también estaba interesado por el fenómeno de la histeria, le comenta que estaba recurriendo a la hipnosis también, pero de un modo distinto que el de Charcot. Él lo que le dice es que le pedía, hola Jorge, bienvenida, le pedía a sus pacientes en estado de hipnosis que recordara el momento exacto en el que el síntoma había hecho su aparición por primera vez. Y la paciente, al recordar el momento, lo que hacía era tener una descarga de un montón de emociones que en ese momento no había podido expresar, y al expresar esas emociones, ahora de manera abierta y correcta, el síntoma desaparecía. ¿Sí? Esto se conoció en ese momento, lo empezaron a utilizar tanto Freud como Breuer en el tratamiento de sus pacientes, el método catártico. Porque la catarsis es esto, la catarsis es la expresión de las emociones, ¿sí? Entonces, la teoría de base, y ellos escriben un libro, el primer libro de índole psicoanalítica en Freud, si se quiere, porque su primer libro se llama, su primer texto grande, es Proyecto de una psicología para neurólogos, pero en ese, si bien hay algunos atisbos de lo que después se va a convertir en su teoría, sobre todo respecto a las preguntas que él se hacía acerca de la mente, es más del orden de la neurología y la medicina, ¿sí? Ya en el segundo, que es Estudios sobre la histeria, en este escribe con Breuer, ¿sí? En este segundo libro sí, es de índole puramente psicoanalítica y acá plantean la primera hipótesis del psicoanálisis, que es que una situación traumática en donde no se pudo expresar la emoción de manera correcta, adecuada, esa emoción queda guardada y es esta emoción inconsciente de la cual no sabemos nada la que después provoca el síntoma. O sea, esta emoción guardada sería, para hacer el paralelismo con lo que ya les conté, la orden hipnótica de Charcot, ¿sí? Queda ahí guardada, no sé ni que existe, pero después produce efectos. ¿Bien? Es como si en algún momento de mi vida, alguna situación, chasqueara los dedos, ¿sí? Y al chasquear los dedos, alguna situación de mi vida, se despierta esa emoción que había quedado guardada. Y entonces empieza a generar síntoma, porque no la puedo expresar, porque la emoción está bloqueada, ¿sí? Esta es la primera hipótesis que manejan Freud y Breuer, y a partir de esta hipótesis comienzan a atender pacientes, ¿sí? En estudios sobre la histeria hay un montón de casos de pacientes histéricas con distintos síntomas en donde, aplicada esta técnica de la hipnosis, el recuerdo de la situación traumática,
la expresión, abreacción, dicen ellos ahí, o catarsis de la emoción y la desaparición del síntoma. En todas se produce este proceso. Ahora, lo que descubren después es que una vez pasado el tiempo, muchas veces el síntoma retornaba, ¿sí? Entonces, Freud empieza a pensar qué otra cosa más había, ¿sí? Que hacía que el síntoma vuelva. ¿Bien? Bien. Entonces, con el tiempo Freud abandona el método hipnótico, ¿sí? Y directamente empieza a utilizar lo que, bueno, en ese momento se lo llamó también el método sugestivo, en donde él, ahí está Marisa, hola Marisa, bienvenida. Lo que hacía era decirle a la paciente, utilizando el poder, el influjo del médico, el influjo de sugestión que tiene el médico, decirle, usted va a recordar, usted puede recordar, sin la necesidad de hipnotizarla, y efectivamente la paciente terminaba recordando. Pero después, Freud se da cuenta en este trabajo con pacientes, ¿sí?, que muchas veces los pacientes venían a la consulta y le contaban un sueño, o le contaban que se habían acordado de algo que les había pasado hacía mucho, que en apariencia no tenía nada que ver con el síntoma, o le contaban algo que habían pensado, no importa, le contaban cosas, ¿sí? Y lo que Freud empieza a descubrir es que eso que los pacientes le contaban, que parecía que no tenía nada que ver con el síntoma, en realidad era como una especie de hilo conductor que lo conducía a la situación aquella en la cual el síntoma había hecho su aparición, a la situación que era la que estaba causando, o a la emoción que era la que estaba causando el síntoma, ¿sí? Entonces acá renuncia a la sugestión y comienza a trabajar con lo que hoy sigue siendo el método del psicoanálisis, que es el método de la asociación libre. ¿Qué es la asociación libre? Yo no sé si alguna vez alguna de ustedes ha ido a un psicoanalista, pero básicamente la asociación libre es una orden, ¿sí? Orden entre comillas, que nos da el analista cuando vamos. Estoy hablando de psicoanalista y no de psicólogo, ¿eh? El psicoanalista trabaja con este método. Y es, dígame usted todo lo que se le ocurra, por tonto o insignificante que le parezca. Decime todo lo que está pasando por tu mente. Todo. No te guardes nada. El método de la asociación libre consta de esto. Consta de poder verbalizar todo aquello que en este momento yo estoy pensando o sintiendo, ¿sí? Y a partir de ahí es como si fuera una cuerda de la que se va tirando y se va tirando, ¿sí? Hasta que aparece de alguna manera, hasta que se trae, dice Freud, de lo inconsciente a la conciencia la causa del síntoma, los motivos, porque lo que está reprimido son los motivos, de la causa del síntoma, ¿sí? Eso es lo que hay que recuperar, dice Freud. Si yo puedo recuperar esto, si el paciente puede hacerse consciente de esto, entonces el síntoma desaparece. Esta era la teoría, sigue siendo, va, en líneas muy generales, la teoría que sostiene el psicoanálisis, que la causa de los síntomas neuróticos es alguna situación, ¿sí?, que está reprimida. Después Freud abandona también la idea de solo el trauma. A veces no es solo trauma, a veces son otras cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es algo que está reprimido, que está fuera de la conciencia y que para que deje de producir efectos patógenos lo que hay que hacer es poder traerlo a la conciencia. Bien, ¿me van siguiendo hasta acá? Si quieren poner manitos o algún comentario cortito como para que yo sepa que vamos bien, por favor. Parece que hay un poquito de delay. Sí, 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 sí. Bien, ahí están las... Bien, perfecto. Bueno, entonces,
Cuando Freud empieza a utilizar este método de la asociación libre, ¿sí? Comienza a darse cuenta que, bueno, que casi todo lo que viene a la conciencia en estado de análisis, ¿sí? Tiene que ver con algún elemento de lo inconsciente. ¿Bien? Bien. Y entonces elabora lo que se conoce como la primera tópica. Cuando Freud habla de tópicas, ¿sí? Cuando él dice tópica, él se refiere a como si fueran ciertos lugares dentro de el aparato psíquico, ¿sí? Pero no se refiere a una ubicación espacial específica, no es que, bueno, acá tenemos una parte y acá tenemos la otra. Él lo da más en el sentido figurado, en el sentido simbólico, ¿sí? Esto de que nuestro aparato psíquico tiene distintas formas de funcionamiento, ¿sí? Entonces, a estos distintos lugares en donde se funciona diferente dentro del aparato psíquico, él le llamó primera y segunda tópica. Yo ahora voy a explicar la primera, ¿sí? La primera tópica consta de 3 elementos o 3 cualidades de lo psíquico, dice Freud, ¿sí? Yo acá les hice un dibujito que fue un lío porque después me acordé que lo tenía que hacer invertido para que ustedes lo puedan ver al derecho, yo lo tenía que hacer al revés, así que me costó un poco escribir al revés, pero lo logré. Menos mal que eran solo letritas sueltas, porque si era muy largo no lo iba a poder hacer. Ahora yo después se los voy a mostrar, pero primero les voy a nombrar cuáles son estas 3 cualidades de lo psíquico, ¿sí? La primer cualidad, la que todos conocemos y la que hasta ese momento era la única que se tenía en cuenta, es la cualidad de lo consciente, ¿sí? ¿Lo consciente qué es? Lo consciente es lo que está en este momento, justamente, consciente, que está presente en mi percepción, aquello que yo puedo en este momento dar cuenta de que eso está aquí, alrededor mío o adentro mío. Si ustedes me preguntan ahora, ¿en qué estás pensando, Natalia? Estoy pensando en cómo explicar mejor esto que estoy explicando. Estoy viendo que, bueno, está ya una puerta, que acá tengo el teléfono, que soy consciente de que estoy en una clase vía Facebook, soy consciente de dónde estoy sentada, ¿sí? Lo que en este momento se presenta a mi percepción, tanto externa como interna, es todos los contenidos psíquicos que en este momento tienen la cualidad de consciente, ¿sí? Pero, dice Freud, esos no son los únicos contenidos dentro del aparato psíquico. El aparato psíquico tiene contenidos que no están siendo conscientes en este momento, pero que existen en el aparato psíquico. A estos otros contenidos, él dice que tienen la cualidad de inconscientes. Son parte de los contenidos inconscientes del psiquismo. ¿Bien? Entonces tenemos una primer gran división. Digo una primera porque ahora van a ver que agrega otra más. Una primer gran división entre contenidos conscientes por un lado y contenidos inconscientes por el otro. Los contenidos conscientes son todos aquellos los cuales puedo dar cuenta en este momento y es totalmente efímero porque ya está, ya pasó. Recién, por ejemplo, pasó un camión. Ya está, ya pasó. Ya no es más consciente. Sí, ya no es más del momento presente. Ahora es parte de mi recuerdo ya. Yo lo puedo traer a la conciencia, pero es parte de mi recuerdo. Y dentro de un rato ya me lo voy a haber olvidado. Dentro de un rato ya no va a ser más ni consciente como recuerdo ni como nada. Ni me voy a acordar que pasó un camión. ¿Está bien? Pero eso no quiere decir que deje de existir, dice Freud. Sigue existiendo como contenido dentro de lo inconsciente todo aquello que nosotros vamos experimentando. ¿Bien? Entonces, tenemos los contenidos conscientes y los contenidos inconscientes. Y dentro de estos contenidos inconscientes, él hace otra división. Él dice que algunos de esos contenidos inconscientes son fácilmente accesibles a la conciencia. Esto que dije recién, los recuerdos. Ahora vamos de vuelta. Yo no estaba pensando en el camión, pero en cuanto dije esto, volví a acordarme del ruido del camión que pasó. Mientras tanto, mientras yo no lo recordaba, el ruido de ese camión, el recuerdo del ruido de ese camión estaba inconsciente, pero fue totalmente fácil traer de vuelta el recuerdo a la conciencia. ¿Sí?
Estos contenidos que son fáciles de acceder a la conciencia, Freud los llama los contenidos preconscientes. Pre por esto, porque están ahí, están al borde de lo consciente, ¿sí? Es como si yo ahora les preguntara a ustedes algo, a ver qué comieron ayer o a qué hora se bañaron, ¿sí? O algo que ustedes en este momento no lo están pensando, pero en cuanto yo les pregunto, eso que estaba en lo preconsciente tiene que ver con esta cualidad de la memoria, ¿sí? Viene fácil, viene muy fácil, ¿está bien? Y los otros contenidos, los que quedan, los que no son tan fáciles de acceder a la conciencia, eso sería lo propiamente inconsciente. Allí estaría lo que provoca los síntomas, ¿sí? Ahí estaría esos contenidos que por dolorosos, por traumáticos, por inadmisibles, por un montón de causas, después vamos a ver por qué motivos un elemento de lo consciente puede terminar ahí, en lo inconsciente, ¿sí? Porque desde ahí, desde lo inconsciente, es mucho más difícil llegar a la conciencia, ¿sí? Porque hay ciertas barreras, dice Freud. Hay una barrera que él le llama de censura, muy permeable entre lo consciente y lo preconsciente, y una barrera mucho más dura, que él le llama la barrera de la represión, entre lo preconsciente y lo inconsciente. Entonces, lo inconsciente, para acceder a la conciencia, primero tiene que ver de qué manera se las ingenia para acceder a lo preconsciente. Y una vez en lo preconsciente, entonces tiene el acceso más fácil hacia la conciencia, lo cual no significa que lo tenga garantizado, porque vieron que les dije que hay una pequeña censura. Es mucho más permeable, pero sigue estando. ¿Está bien? Entonces, ahora les voy a mostrar el dibujito. A ver, ahí lo ven al derecho ustedes, ¿no? Sí, lo están viendo al derecho. Quiero creer que sí. A ver. Sí, está al derecho. Es un lío con esto de la cámara, chicas. Entonces, tenemos acá, lo consciente. La barrera de la censura, que ven que es permeable. Lo preconsciente, en donde está todo aquello que tiene que ver con los recuerdos, la memoria, lo que me es fácil de traer acá, a la conciencia. Y acá está lo inconsciente. Acá, en lo inconsciente, entre lo inconsciente y el resto del sistema, ven esta raya que sería la barrera de la represión. Represión era muy largo para escribirlo al revés, por eso puse solo la R. Entonces, esto sería un pequeño gráfico, ¿sí?, de el aparato psíquico según la primera tópica de Freud. Él después hace otra tópica que no modifica esta, pero la complementa, ¿sí? Esta sigue siendo así, no la modifica para nada. Lo único que hace con la segunda tópica es complementar este gráfico, ¿sí? Pero yo ahora a este gráfico le voy a agregar algo, que es una imagen que da Freud. Esperen que no sé dónde dejé el fibrón después de que lo usé, acá está. Freud dice que esto es como un iceberg, ¿sí? Acá se los voy a mostrar de vuelta. Como un iceberg. Entonces tenemos lo consciente, es este pedacito que es la parte visible, lo que efectivamente sabemos de nosotros ahora y aquí en este momento. Fíjense qué chiquitito, respecto de todo lo que no conocemos, respecto de todo lo que no sabemos, ¿sí? Ahora, acá, esto lo digo yo, no lo dijo Freud, yo me imaginaba, ¿no?, esta línea punteada como si fuera el agua, ¿no? Entonces pensaba, lo preconsciente es aquello que a partir de los movimientos del agua, ¿sí?, según nos vaya pasando la vida, puede aparecer y desaparecer. Aparece y desaparece según el agua va haciendo sus ondas. ¿Está bien? Sin embargo, esto que está acá abajo, esto que es lo inconsciente, es mucho más difícil que aparezca y sin embargo es la parte más grande de todo el iceberg. Es la base del iceberg.
¿sí? Es la que lo sostiene. Entonces, para poder acceder acá, dice Freud, yo no puedo llegar con mi conciencia desde arriba hasta acá. Lo que tengo que hacer es traer esto que está acá hacia arriba. Para eso sirve el método psicoanalítico. Lo que hace el método psicoanalítico en esa asociación libre que yo hago acá, ¿sí? Que la hago de manera consciente, porque es lo que viene a mi conciencia, ¿sí? Es ir enlazando eso que viene a mi conciencia con recuerdos que están acá, que a su vez van a enlazar con cosillas que están por aquí. Y de esa manera, dice Freud, la asociación libre es como una especie de soga que va sacando contenidos de lo inconsciente. Ya está el dibujito, lo bajo. ¿Por qué? Porque es un proceso largo, ¿sí? Porque es muy minucioso el ir buscando y buscando y buscando cositas de allá, ¿sí? De allá abajo, de lo profundo, para venir a iluminar algo de lo consciente, ¿sí? Hay una visión, yo acá voy a hacer una aclaración nomás, pero después lo vamos a ver. Hay una visión acerca de lo inconsciente como el inconsciente como aquello oscuro, traumático. Y lo cierto es que el psicoanálisis freudiano deja esta idea de que el inconsciente es aquello en donde está todo lo traumático, lo feo, lo doloroso, que por algo lo mandamos ahí, ¿no? Es como cuando uno, supongo que todas habrán tenido más de un novio, ¿no? Cuando una se pelea con el primer novio, en principio uno no quiere tirar las fotos, pero lo que hace es ir a guardarlas a lo más recóndito del último cajón, en donde yo sepa que no las voy a volver a ver. ¿Sí? Después algún día me pongo de novio de nuevo, cuando me peleo con eso, quiero ir a guardar las fotos de ese y me encuentro con las del otro, ¿no? Y ahí otra vez todo el revuelo con todas las fotos, y siempre las voy metiendo bien al fondo, a lo más profundo del cajón. ¿Por qué? Por doloroso, porque no las quiero ver, ¿sí? Cuando van sucediendo cosas, yo abro el cajón y aparecen. Y ahí lo vuelvo a cerrar. Enseguida lo cierro. ¿Está bien? El trabajo del psicoanálisis sería sería rescatar las fotos del cajón, sacarlas, mirarlas y poder decidir en última instancia con cuáles me quedo y cuáles tiro. ¿Sí? Poder ya desde lo conscientemente trabajar sobre esas fotos. Entonces, más allá de esta visión freudiana de que en lo inconsciente está lo oscuro, lo traumático, es importante este trabajito de traerlo, ¿sí? Este trabajito de abrir el cajón para ver qué hay ahí adentro, porque en realidad lo que eso nos va a dar es luz. ¿Luz a dónde? A nuestra conciencia, a ser más conscientes de por qué hacemos lo que hacemos. Porque lo que va a decir Freud, y acá es en donde le da un cachetazo de media vuelta a las ideas que se tenían en ese momento sobre el ser humano, es que esto que está acá abajo, que ahora después vamos a ver exactamente de qué habla él, de lo que está acá abajo, es lo que determina en gran medida o en casi toda medida esto que pasa acá. O sea que yo, que creo que soy muy consciente de todo lo que hago y por qué lo hago, en realidad, dice Freud, no lo sé, porque yo estoy movido por esto que está acá abajo. Esto que está acá abajo es lo que determina mi conducta. Entonces, para ser más clara mi conducta, para tener una mayor claridad acerca de por qué hago lo que hago, yo tengo que adentrarme hasta acá abajo, a buscar qué es lo que hay acá abajo. ¿Sí? Bien. Esto es lo que facilita el arte. El arte, o la obra de arte, es algo que se hace acá, pero que expresa contenidos de acá. ¿Por qué? Porque cuando hacemos arte, esta barrera, esta de la represión, se relaja. Empieza a tener como pequeños, no puedo escribir en el aire, como pequeños agujeritos por donde puede pasar esto de acá abajo para allá. ¿Sí? Porque en realidad, cuando hacemos arte, esta represión, como estamos haciendo algo que no es serio, ¿sí? Algo lúdico, jugando, pintando,
esto se relaja y como relaja le permite a estos contenidos hacer este caminito hacia allá. Por eso en la obra aparecen cosas que yo conscientemente no sé de mí, pero que están acá. Y esto lo expresa. ¿Se entiende hasta acá? Les pido que me vayan poniendo que sí o que no. Así puedo pasar al que sigue. Les pido disculpas por los dibujitos improvisados, chiquis, pero la verdad es que no sabía cómo hacerlo para que ustedes lo vieran al derecho. Bien, me van diciendo, ya estamos en menos 20. Bueno, hasta 8:15 más o menos les doy el teórico. Después hacemos un así chiquitito para que puedan estirar las piernas y después volvemos por Zoom. Bien, estoy esperando que me vayan diciendo si se va entendiendo, si estamos bien. Sí. Muy bien, gracias, Jorge. Bueno, entonces, durante gran parte de todas sus investigaciones, Freud trabajó con esta hipótesis, con esta estructuración del aparato psíquico, ¿sí? Ahora, voy a volver al dibujito porque me va a seguir sirviendo. Ya está todo rayado, pero bueno, va a seguir sirviendo. A Freud se le aparece, a medida que trabajaba con esto, una pregunta, ¿sí? Porque él cada vez que hablaba de la conciencia, hablaba del yo, el yo consciente, ¿sí? Pero cuando él empieza y sigue investigando respecto a esto, se da cuenta que el que ejerce esta represión, el que ejerce esta censura, es el yo. El yo es el que le dice a cualquiera de los contenidos, vos te quedás en el cajón, ¿sí? Vos podés quedarte por acá, vos te vas allá, vos te vas al fondo, ¿sí? Es el yo. Pero el paciente, dice Freud, cuando yo le digo, usted está bajo el influjo de la represión, el paciente no sabe nada de eso. El paciente tampoco es consciente de que ha reprimido, ¿sí? Por lo tanto, y acá se abre para la segunda tópica, que ahora les muestro el grafiquito, hay aspectos del yo, dice Freud, que son conscientes y aspectos del yo que son inconscientes. La represión es una de ellas. Yo no soy consciente de que reprimí, al contrario, me preguntan y yo puedo decir que no, y lo niego con toda mi fuerza y con todas mis ganas, porque yo estoy segura que no lo hice. ¿Sí? Pero lo cierto, dice Freud, es que no es que el paciente miente, es que realmente desconoce que está bajo el influjo de la represión del yo. ¿Sí? Y acá entonces empieza a pensar de distinta manera al yo, y a partir de empezar a pensar de distinta manera al yo, elabora la segunda tópica, ¿sí? Igual que hoy, primero se las voy a explicar y después les muestro el grafiquito, ¿sí? La segunda tópica, ¿se acuerdan que yo dije? La primera, él dice que los contenidos del aparato psíquico pueden tener tres cualidades diferentes. La cualidad de consciente, cualidad de preconsciente, cualidad de inconsciente. En la segunda tópica, lo que él va a decir es que el aparato psíquico está conformado por tres instancias, ¿sí? Estas tres instancias tiene cada una de ellas contenidos conscientes, contenidos preconscientes y contenidos inconscientes. Por eso les decía, no es que esta segunda tópica anula la primera, sino que la amplía, la complementa. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las tres instancias, ¿sí?, que conforman el aparato psíquico? Y acá yo se las voy a dar en orden de aparición. La primera, con la cual nacemos, es el ello. El ello, ¿sí?, es, dice Freud, todo lo heredado, todo aquello con lo que nosotros llegamos al mundo, todos nuestros impulsos, ¿sí? En el ello están nuestras pulsiones. Yo ahora no voy a explicar lo que es el concepto de pulsión en Freud, pero es similar al de instinto. Quédense con eso.
Es similar al de instinto. Varían algunas cuestiones fundamentales, pero si llego a algo digo, pero si no, prefiero que nos tomemos una clase para ese tema puntualmente, ¿sí? Pero entonces en el ello está todos nuestros instintos heredados, nuestras pulsiones, todo aquello que va a tener que ver con el deseo, ¿sí? Con la necesidad y con el deseo. El ello sería nuestra parte más primitiva, la parte incluso me animaría a decir más animal del ser humano, la parte que no está domesticada, la parte, el bebé que quiere todo y lo quiere ya, es una pura expresión del ello. Un bebé no puede entender en sus primeros meses de vida que la mamadera hay que prepararla o que mamá justo ahora no tiene la teta lista, que mamá está bañándose. Un bebé no lo entiende, no puede entender. Un bebé lo quiere y lo quiere ya. Ese es el ello, en su máxima expresión. ¿Ustedes quieren saber lo que es el ello? Miren a un bebé de un mes, 2 meses, 2 semanas, y van a ver el ello en acción. Es lo quiero todo y lo quiero ya. ¿Sí? Ese es el ello. Es puro instinto, puro deseo, pura necesidad, puro impulso. ¿Está bien? Ahora, a medida que el sujeto, el bebé va madurando, va creciendo, se va relacionando con mamá, con papá, con el resto del mundo, ¿sí? Comienza, dice Freud, a formarse dentro del ello una instancia particular que es el yo. Ya tenemos el ello, ahora vamos a hablar del yo. El yo, dice Freud, es esa parte que se va creando en nosotros, que aparece en nosotros a partir de nuestro contacto con el mundo externo. Y una vez que comienza a hacer aparición, el yo se va a transformar en prácticamente el centro del aparato psíquico para Freud. Es el yo el que va a gobernar, dice Freud, las relaciones del ello con el mundo externo, las relaciones del sujeto con el mundo externo. Empieza a actuar de mediador. Entonces, un bebé tarda bastante en terminar de comprender esto, pero en principio, a medida que va creciendo, por ejemplo, yo tengo mi nena de 2 años y ella ahora ya no llora como loca porque tiene hambre. Viene, por ahí se pone un poco molesta y yo ya empiezo a sospechar que eso es hambre, o viene y me dice leche y entonces me da el tiempo a ir a prepararla, ¿no? Aprendió a esperar. Su ello no, su yo aprendió a que puede esperar y que la leche va a venir. Ya aprendió. Entonces es capaz de decirle al ello, espera un cachito, ya viene, espera un cacho. ¿Está bien? Digo, el yo comienza a ser de mediador entre el impulso y el mundo externo. ¿Está bien? Empieza a trabajar para armonizar aquello que deseo con aquello que la realidad me permite, ¿sí? Porque acá en esto de la leche digo, básicamente yo, ninguna madre en sus cabales, relativamente buena madre, le va a negar la leche a su hija, pero vamos a suponer que ella lo que su ello quiere es jugar con las cuchillas del cajón, ¿no? Entonces, por supuesto que desde afuera esto no va a estar permitido, esto va a ser un no rotundo, un no tajante. Entonces el yo va a tener que ver de qué manera se las arregla para mantener contento a su ello, ¿sí? Teniendo en cuenta que eso que él quiere afuera no se puede. El yo empieza a mediar. Entonces tal vez le permite expresarse de otra manera, jugar a que son cuchillos un par de lapiceras, qué sé yo. El yo se las va a arreglar de alguna manera. Justamente después la enfermedad mental aparece cuando el yo no tiene manera de arreglárselas entre esto que el ello le pide, la realidad le impone, y ahora vamos a ver que se suma una instancia más, ¿sí? Entonces, en principio, ese ello que era todo impulso, todo deseo, empieza a verse limitado por este yo que aparece, que le empieza a decir eso no, o eso ahora no, ¿sí? El yo le empieza a poner límites al deseo, pero esos límites que el yo le pone al deseo tienen que ver con la realidad de afuera,
sea, el yo va a quedar, ahora después les voy a mostrar en el dibujito porque lo hice así, va a quedar en el medio de varias cuestiones. En principio ahora ya está en el medio entre sus deseos y la realidad externa, lo que mamá o papá le dicen y hacen con ese bebé. ¿Bien? Bien. A medida que crece el nene, en un primer momento no tiene conciencia de las normas, de las leyes, de las reglas, las va a adquirir más tarde, ¿sí? Va a empezar a primero internalizar ciertos sentimientos, ¿sí? Que son los precursores de esta última instancia que se forma en el aparato psíquico, que tiene que ver con la vergüenza, el asco. Un nene de 1 año no tiene ningún problema en que lo vean desnudo, no sabe lo que es estar desnudo, no sabe que eso no debería hacerse, o que sabe quién dijo que no debería, ¿no? Pero ya entre los 3 y los 4 años, por ejemplo, comienzan a tener ciertas reservas, ¿sí? Comienzan a no querer que cualquiera los vea desnudos, ¿no? Comienzan a internalizar esta idea de la desnudez. Por eso estoy dando un ejemplo para que se entienda con cosas que ustedes puedan haber vivenciado con sus hijos, ¿sí? Pero bueno, hablamos de que comienzan a aparecer estos sentimientos de vergüenza, de asco, ¿sí? Y todo eso empieza a ser internalizado y comienza a conformar otra instancia que se llama el super yo. El super yo es, dice Freud, y no me voy a meter en esto, pero se los nombro para que ya les quede la intriga para después, es el heredero, dice Freud, del complejo de Edipo. El complejo de Edipo ocurre entre los 3, 4, 5 años, más o menos, ¿sí? En todos los niños. Después vamos a ver qué es exactamente. Pero básicamente el nene aprende acá la primer regla, o sea, ya aprendió varias, pero esta es la que instala la noción del límite, definitivamente, ¿sí? Que es con mamá o con papá no se puede, ¿sí? Con mamá, el nene no se puede casar con su mamá y la nena no se puede casar con su papá, que es básicamente lo que todos los nenes en esa edad desean, ¿sí? Vos le preguntas a un nene y te dicen, mi novia es mi mamá, yo me voy a casar con mi mamá. O lo mismo las nenas, ¿sí? Después vamos a ver por qué esto, no viene al caso ahora. Yo quiero que les quede claro las dos tópicas, ¿sí? Pero bueno, ese es el primer límite real. No es que hasta ese momento el nene no tiene límites, no, sí los tiene, los fue ya internalizando. Pero este límite, este que marca el límite absoluto al mayor deseo que en ese momento tiene esa criatura, que es poder estar con su mamá o con su papá, este límite instala, dice Freud, al super yo. El super yo es el representante de la cultura en el psiquismo. El super yo, Freud va a decir que representa el influjo parental, o sea, el influjo de los padres. Ahora ya no necesita el nene que mamá esté ahí para decirle no te toques, por ejemplo. Sácate la mano, no te toques el pito. ¿Sí? No necesita más que esté la madre afuera, porque ya la internalizó. El super yo es la internalización de las figuras paternas. Y con la internalización de las figuras paternas se internaliza todo el conjunto de normas y reglas de una cultura y de una sociedad. ¿Sí? Acá, por ejemplo, Pichon Rivière decía, nosotros tenemos la sociedad adentro. El super yo es un representante de esta sociedad con todas sus normas, con todos los no debo y con todos los debo, porque el super yo contiene por un lado todas aquellas límites a lo que yo no tengo que hacer, pero también tiene todos los ideales acerca de lo que yo debería ser o hacer. ¿Sí? Entonces, el yo, que ya bastante tenía entre tener que mediar entre lo que el ello quería y lo que la realidad le imponía, ahora además tiene que mediar también entre lo que el ello debe, lo que quiere, perdón, lo que la realidad le impone y lo que el super yo le está indicando que debe o no debe hacer. ¿Sí? Ahora ya tiene 3 frentes de batalla el yo. Y tiene que empezar a hacer, dice Freud, acuerdos. Tiene que empezar a compensar al ello cuando le niega la satisfacción de un deseo, ¿sí?
Muchas veces el super yo castiga al yo de maneras hasta brutales, diría Freud, ¿sí? El sentimiento de culpa intenso por haber hecho algo que no debía es el super yo obrando, ¿no? Cuando uno, no sé, ya de adultos hace algo y después se queda con el remordimiento de por qué le dije, no debería haberle dicho, no debería haber hecho eso, no, es el super yo ahí, castigando a ese pobre yo que cometió un error. Pero no importa, el super yo no tiene, bueno, los super yo muy severos, ¿no? Hay otras maneras también, pero por lo general el super yo es severo, ¿sí? Porque no hay margen de error. Es esto no se debe y esto es lo que sí se debe. ¿Está bien? Y en eso que sí se debe, muchas veces lo que sucede es que no llego. Los ideales son tan altos que yo no llego nunca a convertirme en eso que yo debería ser, que según mis padres yo debería ser. Y entonces no es que yo haga nada incorrecto, pero tampoco alcanzo a ser aquello que el otro me dejó instalado como expectativa, y entonces entre lo que soy y lo que debería ser hay un trecho enorme, y esto también es motivo de culpa, porque el super yo está ahí marcándote, así no tenías que ser, así no era, no te estás pareciendo a esto, ¿sí? Entonces, cuando comienzan a aparecer todos estos conflictos, dice Freud, entre el yo y el super yo, el conflicto básico entre el yo y el super yo es el yo no siendo o no haciendo aquello que el super yo le impone, ¿sí? Conflictos entre el yo y el ello. ¿Cuál es el conflicto entre el yo y el ello? Cuando el ello quiere algo que el yo supone peligroso, que el yo supone que no debe ser concedido ese deseo, ¿sí? Y el conflicto entre el yo y la realidad es cuando yo no puedo aquello que quiero porque la realidad es totalmente diferente de lo que debería ser para que yo pueda hacer. Por ejemplo, yo en este momento estamos en un contexto de encierro, ¿sí? Entonces tenemos que estar, ¿sí?, haciendo acuerdos con esa realidad permanentemente, porque hay restricciones que tienen que ver puramente con el afuera. No es que yo no deba, ¿sí?, porque moralmente no tengo que salir a la calle, ¿sí? No es una cuestión moral del super yo, es una cuestión de la realidad, no tengo que salir, me puedo enfermar. Entonces mi yo, para preservar mi salud, acepta esto. Pero no es lo que quiere. La verdad es que hoy, con el día hermoso que hizo, a mí me hubiese gustado mínimamente por ir a tomar un mate a la plaza, qué sé yo. Está bien, mi ello hubiese querido eso, ¿sí? Mi yo no tiene nada en contra de ir a tomar mate a la plaza. Pero ¿qué pasa? La realidad le impone una restricción y le dice, no, mejor no, porque te podés enfermar. Además, entonces el yo, para resguardar su salud, hace el acuerdo. Mirá, querido ello, tomemos mate en el patio. En la plaza no. ¿Se entiende? El yo va a estar permanentemente mediando entre la realidad, entre el ello que lo quiere todo y lo quiere ya. Porque esto es importante, no es que el ello no se domestica nunca. Una parte del ello se domestica, suena feo decir domesticar, ¿no? Pero sí, el ello es nuestra parte más animalita, ¿sí? Entonces, una parte del ello se domestica y es el yo. Pero el ello, en esencia, siempre va a ser ese animalito sin domesticar, que en cuando tenga la posibilidad va a hacer lo que quiere, porque lo quiere y ya, y no le importa ni las normas del super yo, ni los ideales del super yo, ni la realidad externa. El ello es el que ha impulsado a esta gente que dice, sí, yo me voy de vacaciones igual, total, ¿no? Esa gente está totalmente tomada por el ello. No hay un yo ahí mediador, ni siquiera hay un yo capaz de experimentar miedo para decirle, no, mira, te puedes enfermar. Ni siquiera eso. Hay puro ello expresándose. Sí, no hay conciencia social, no hay conciencia de la regla impuesta desde afuera, no hay conciencia de los riesgos, del peligro en que se está poniendo ese yo. Es solamente puro ello. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, acá por ahí podemos ver esto, claramente esto de las tópicas con este contexto. Tenemos aquellos impulsados exclusivamente por el ello,
tenemos nosotros, los normales, en donde nuestro yo está intentando mediar, tratando de darnos satisfacciones sustitutas. Bueno, ya que no podés salir a la calle, entonces vamos a comer todas las tardes tortas fritas y así nos va, ¿no? Pero bueno, es como un modo de satisfacer, Jorgelina. Sí, Jorge. Por todo esto que estoy hablando es porque es muy importante, son importantes los primeros años. El modo en el que uno cría a un niño va a establecer su modo de funcionamiento psíquico posterior, ¿sí? Entonces, el super yo va a contener todos los mandatos paternos de la primera infancia. Y si yo entre esos mandatos le puse o una vara muy alta o una vara muy baja, porque también el mensaje, cuando yo digo de los ideales del yo, uno siempre asocia que el ideal es haberle instalado al chico que tiene que ser exitoso. Pero a veces lo que le hemos instalado es que tiene que ser tonto. Porque si es tonto le va a ir bien en la vida, porque hasta ahora si se comportó como tonto, mamá le dio mucho amor. Entonces el ideal de ese chico, lo que a él le asegura que siendo de esa manera va a poder sobrevivir y tener todo lo que se proponga, es ser medio tonto. ¿Se entiende? Entonces, no nos olvidemos que el super yo, cuando yo digo que contiene los ideales, se refiere al ideal en cuanto a lo que mis padres me han dicho y han expresado, más que dicho es expresado con su conducta, ¿sí? ¿Qué es lo que esperan de mí? Ese es el ideal. Entonces, si mis padres esperaban que yo fuera un fracasado y ese ideal actúa y tiene vigencia en mi vida adulta, probablemente cada vez que me esté por ir bien en algo pase y eso termine fracasando. ¿Sí? Porque estoy respondiendo al mandato paterno. Yo tengo que ser un fracasado. Y los padres no lo hacen de manera consciente a esto tampoco, ojo. Porque si no parecería, uy, qué desgraciados estos papás. No. A veces padres totalmente bien intencionados generan esto en sus hijos. ¿Sí? Madres que están absolutamente dedicadas a sus hijos, haciendo todo por sus hijos, lo único que están logrando es instalar una idea de vos no podés. ¿Se entiende? Por eso hay que tener mucho cuidado en la crianza, qué es lo que uno deja, porque esto queda como marca y porque esto después es muy difícil de revertir. ¿Está bien? Pero se puede. Bien, ¿se entendió más o menos esto del ello, el yo y el super yo? Ahí les muestro el grafiquito. Este fue más difícil escribirlo del revés porque son más largas las palabritas, pero ahí lo tenemos. Tenemos al ello con todos sus deseos. Que esperen que no sé ni dónde tengo el dedo acá. Con sus deseos, ¿sí? De alguna manera podríamos decir, el ello es el yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Esto dice el ello. Yo quiero, ¿sí? El super yo, con todas las normas, eso es una N, diciéndole, no se debe, eso sí, esto no, esto otro capaz, a lo mejor, ¿sí? El super yo le va marcando línea, le va bajando línea a este yo. Y acá yo lo hice de los dos lados solo por una cuestión de que quede simétrico. La realidad, ¿sí? De los dos lados es la realidad. La realidad diciéndole al yo, imponiéndole ciertas cuestiones. Lo cierto es que por más que yo quisiera, vamos a suponer que el deseo de mi ello es volar desde un edificio de 50 metros. El super yo no tiene nada en contra de eso. La verdad es que ahí no hay nada amoral. Podés hacerlo tranquilamente, le dice al yo. Pero la realidad me dice que si hago eso me estampo contra el piso y muero. O sea que no hay ningún conflicto con el ello, no hay ningún conflicto con el super yo. El conflicto está ahí con la realidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en el medio, el yo, ¿sí?, va a tratar de mediar, dice Freud, entre todos estos frentes. El yo va a intentar sobrevivir, porque la función del yo es la supervivencia. El ello también, porque lo puro instintivo es también el instinto de supervivencia. Pero termina eso haciéndose cargo de eso el yo, ¿sí?
El yo quiere sobrevivir, el yo quiere adaptarse, esa es la función del yo, adaptarse al mundo para poder sobrevivir. ¿Sí? Esa es la función que va a tomar a su cargo el yo. Y para eso va a tener que tratar de mantener a todas estas instancias más o menos contentas, para estar equilibrado. ¿Sí? Cuando el yo falla en esa función, cuando no puede ya contener al ello, cuando no puede ya soportar el hostigamiento, la hostilidad del super yo, cuando es muy hostil el super yo, cuando es muy severo, cuando no puede soportar tanta frustración proveniente del exterior, ¿sí? El yo se quiebra. El yo, dice Freud, tiende a desaparecer. Termina como sepultado, ¿sí? Sin poder hacer. ¿Por qué? Porque alguna de las otras instancias lo avasalló. Freud habla de esto. Él dice hay 3 avasallamientos para el yo. El avasallamiento del super yo, el avasallamiento del ello y el avasallamiento de la realidad externa. En cualquiera de los 3 casos, ese yo debilitado termina cayendo en la neurosis. ¿Sí? Entonces, tengo un ratito más. Bien. Para explicar la enfermedad mental, lo que va a decir Freud es, en principio, esto lo vamos a ver mejor después, es que hay un deseo del ello al cual el yo le negó acceso, al cual el yo, a instancias del super yo o a instancias de la realidad, le dijo no, esto no se puede, y que ese deseo que quedó acá, reprimido, el aspecto inconsciente del yo, que es la represión, lo reprime y lo mantiene guardado, y es ese deseo el que sigue pulsando y pulsando y pulsando por salir, ¿sí? Hasta que en algún momento se expresa por medio del síntoma, ¿sí? Básicamente, esta sería, para Freud, la etiología de todas las neurosis. Algún deseo al cual se le negó la posibilidad de satisfacerse, ¿sí? Que sigue pulsando y pulsando y pulsando y termina satisfaciéndose de manera sustituta por medio del síntoma. Pero no es solo el síntoma el modo en el que el inconsciente se expresa. Vieron que yo hoy les dije que el arte es un modo en el que el inconsciente se expresa, porque lo que hace el arte, dije, es hacer un poco más permeable o suavizar esa barrera de la represión que el yo impone sobre los contenidos inconscientes. ¿Está bien? Pero también los sueños. Cuando nosotros dormimos, este yo, ¿sí? Ay, no, lo puse al revés. Así. El yo, cuando nosotros dormimos, relaja la defensa, ¿sí? Justamente porque nos vamos a dormir, el yo va a descansar, y ahí los contenidos de lo inconsciente aprovechan para enlazarse con algunas cuestiones del preconsciente y aparecer a la conciencia a modo de sueño. ¿Sí? Justamente como no hay sentido de realidad, en el sueño lo que no está es esto, la realidad no está, ¿sí? Desapareció. Entonces, en los sueños puede pasar cualquier cosa, en los sueños se puede cumplir cualquier deseo, porque total no importa, esto no es real, ¿sí? Entonces, al igual que la obra de arte, el sueño proviene de que la censura, la represión se aflojó y entonces algunos contenidos de lo inconsciente pudieron acceder a hacerse un caminito hasta la conciencia, ¿sí? Por eso es importante, ¿por qué lo traigo a esto? Porque los mecanismos por los cuales se forma el sueño son los mismos mecanismos por los cuales se hace o se crea una obra de arte, ¿sí? No voy a explicar ahora los 2 mecanismos porque son bastante complejos y ya son casi 10. Yo quiero que quede tiempo para que podamos en Zoom charlar un
un rato y que no se queden ni con muchas dudas ni muy movilizadas con el tema. Pero a ver, esto sí quiero que les quede claro. Después vamos a continuar con cuáles son los mecanismos de formación del sueño. ¿Para qué? Para entender cómo es que lo inconsciente aparece en el sueño. Porque si nosotros logramos entender cómo lo inconsciente se expresa en el sueño, también vamos a poder empezar a comprender cómo lo inconsciente se expresa en una expresión artística. ¿Sí? Porque los mecanismos que dan lugar a ambos contenidos, sueños o expresión artísticas, son lo mismo. Analizar una expresión artística, hacer lectura de una expresión artística, es igual a hacer lectura de un sueño. ¿Bien? Bien, yo diría que hasta acá llegamos. Nine, no sé si estás de acuerdo, si me ponen una manito, un alguito, si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora o si directamente dejamos todas las preguntas para Zoom. No me aparece nada, me dejaron sola. Ahí está, bien. Bueno, chiquis, entonces vamos a hacer lo siguiente. Son 8:10 justo, ¿no? Sí, casi. Vamos a cortar acá, ¿sí? Nos vamos a tomar 5 minutos, no más. 5 para poder... alta clase. Sí, 5 minutos para poder estirar las piernas. En mi caso necesito ir a hacer un pis urgente. Y volvemos por Zoom. ¿Sí? Sí, 1 minuto. 5 o 10 minutitos y estamos de regreso por Zoom. Besito, nos vemos.